A medida que empezamos a tener todos los elementos que componen nuestra marca, nos damos cuenta de que una marca no es solamente el nombre que oímos o ese logo que vemos, sino que son una serie de elementos que cuando empiezan a reunirse, empiezan realmente a construir esa marca. Y por eso estamos hablando ahora de la identidad de marca. Cuando se juntan todos, tenemos realmente la identidad que estábamos buscando desde un principio, la identidad que hemos querido proyectar desde el principio. Como vimos en el cierre del módulo anterior, cuando hablábamos de la voz y el vocabulario, ustedes vieron que hice un hincapié muy fuerte en la importancia de esa identidad, porque esa identidad al final es lo que la marca va a estar reflejando en todas las cosas que está haciendo. Así que la marca es más que ese nombre, es más que el logo, o es más que incluso ese eslogan que puede describir un poco qué es lo que hace este producto o este servicio. La marca muchas veces va a estar reflejada no solamente con esa voz o ese vocabulario que hablábamos, sino que a veces va a estar relacionada por el tipo de entorno en el cual se desempeña. Si tiene personas atendiendo a otras personas, probablemente esas personas quizás usan un uniforme. Si es un producto que se entrega, ¿cierto?, empaquetado en una caja, quizás va a requerir una forma de tener un packaging definido. Si es una marca que tiene una flota de vehículos, porque es una marca de transporte o porque es una marca de logística, también va a tener una forma de representar esa identidad en sus vehículos. Cuando juntamos todas estas cosas, empezamos a hablar de una guía de identidad de marca. Empezamos a hablar de una definición que dice cómo debe aplicarse esta marca en cada una de esas situaciones. Si tú buscas en Google, por ejemplo, podrías buscar como un manual de identidad de marca o un manual de identidad corporativa. Todas estas palabras son sinónimos de lo mismo, son sinónimos de una definición de cómo se debe usar y cómo se debe aplicar, cuándo sí y cuándo no, todos los distintos elementos que venimos definiendo desde el principio. Cómo y por qué debe funcionar o debe aplicarse ese nombre, cómo y por qué debe funcionar y aplicarse ese logo y sus colores y las distintas situaciones que venimos viendo desde el principio. Por ejemplo, podemos definir, como vemos en el ejemplo acá del logo de Squarespace, podemos definir cuál es el margen mínimo que debe tener el logo de cualquier otro elemento. En este caso, en el caso de Squarespace, toman el ancho de su isotipo como el margen que debe tener del resto de los elementos. Hay distintas marcas que lo aplican de distintas maneras. Algunas toman el alto de una de sus letras para definir el margen mínimo que deben tener. Otras definen una grilla, como vemos en el caso de Toyota, y la marca ya sea representada con el isotipo arriba o con el isotipo al lado, debe tener un margen que debe cumplir unas ciertas reglas. O sea, no solamente este es el logo, estos son los colores, pero cuando lo uses, ese logo y estos colores no pueden tener ningún otro elemento más cerca que esta marca. O en el caso de McDonald's que estamos viendo ahí al lado, si el logo va sobre un fondo blanco, estos son los colores y las variaciones aprobadas. Si el logo va sobre un fondo negro, estas son las variaciones y los colores aceptados. Y si va sobre un fondo de otro color, ese otro color debe ser rojo. Y como pueden ver más abajo, declara explícitamente cuáles son las formas en que nunca se puede aplicar el logo, como una serie de ejemplos. Hay otras marcas como Shell, por ejemplo, que Shell es una de las marcas más valiosas y reconocidas en el mundo, personalmente una de mis marcas más favoritas. Sin embargo, Shell es una empresa que en casi todo el mundo opera por franquicia, es decir, son distintas empresas que están usando la marca de Shell para operar en los respectivos mercados. Y Shell al final les provee un cierto producto, una cierta materia prima, pero son estas distintas empresas que deben preocuparse de cumplir cómo se aplica esa marca. Entonces, en el caso de Shell, por ejemplo, su guía de identidad de marca es un documento gigantesco de cientos de páginas que declara todo. De qué manera puede aparecer el logo, cuál es el margen que debe tener ese logo, cuáles son las posibilidades de poner ese logo dentro de la papelería, por ejemplo, dentro de una publicidad, cuáles son las formas y los formatos en que puede tener la publicidad, porque obviamente la realidad de cada país va a ser distinto y probablemente las fotografías que se usen en cada país va a ser diferente, pero están esas reglas. No todos ustedes tienen que tener una guía de identidad de su marca así de completa.
Pero sí les recomiendo que a medida que vayan recopilando y definiendo todas estas cosas de su marca, a medida de que tú vayas eligiendo cuál es tu marca, que tú sepas cómo la vas a estar aplicando, empiezas a completar este documento, empiezas a reunirlo todo en un solo lugar para quienes empiecen a usar tu marca, para quienes empiecen a aplicar tu marca, entiendan cuáles son las posibilidades que pueden tener al estar usando. En el caso de Walmart, por ejemplo, vemos nuevamente cómo se aplica el logo, cuando tiene los dos colores, el azul y el amarillo, cuando tiene un solo color, que como pueden ver solo puede ser azul, el logo de Walmart no se puede aplicar solamente con amarillo, sino se tiene que aplicar solamente con negro. ¿Cuál es la paleta de colores? Ellos incluso definen cuáles son los colores que pueden acompañar el logo en sus aplicaciones. No son los colores del logo mismo, pero sí son los colores de los otros elementos que pueden aparecer junto a esa marca, porque todo eso ayuda a proyectar la identidad de marca. Podemos ver otros casos donde vemos no solamente, como veíamos recién, cómo se aplica el logo, sino que podemos ver también los colores, sino que incluso podemos ver la tipografía. ¿Cuáles son las tipografías permitidas para usar junto a este logo? ¿Cuáles son los grosores de esa tipografía? ¿Cuáles son las formas de usar esa tipografía? Y en este caso incluso vemos cuál es el lenguaje visual, cuáles son los grafismos, cuáles son los iconos que pueden ir asociados a esta marca y cómo están constituidos esos grafismos. En este caso es una deconstrucción del logo que permite construir otros iconos y otros elementos usando esa deconstrucción. Hablábamos también al principio de vehículos, por ejemplo, una línea aérea también necesita ver la forma de poder aplicar su logo en este caso, en un avión. El caso de Virgin también lo destaco porque nuevamente acá estamos viendo que no solamente te dicen cuál es la forma autorizada de aplicarla, sino también te representan cuáles son todas las formas en que no se debe aplicar. Y a veces hay que ser así de insistente y reiterativo y recalcar no solamente cómo se usa, pero también cómo no se usa. A veces tiene otros elementos que van asociados a la marca, que pueden ser elementos de marketeo o de merchandising, donde puedes tener distintos productos que van con tu marca, que van con tu logo, que quizás son parte de tu experiencia. Y en ese caso tienes que ver y tienes que definir que se mantenga, que sea consistente la aplicación, que sea consistente la identidad de tu marca a lo largo de todos estos distintos elementos. Nuevamente acá vemos otro ejemplo que muestra cómo se aplica en un vehículo, pero también podemos ver de que estamos viendo cómo se aplica en la publicidad. Pueden haber campañas muy distintas donde se comunica tu marca o se comunica tu producto y servicio de forma diferente, pero también en esa identidad de marca podemos analizar de que ese mismo lenguaje visual o ese mismo lenguaje comunicacional se mantenga. Entonces va definiendo todos esos elementos. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es Geek Squad. Geek Squad es un servicio, es una empresa que provee servicio técnico aquí en los Estados Unidos y su nombre juega con la idea de que son un escuadrón, de que ellos son agentes un poco jugando con la idea, ¿cierto?, de la policía o del FBI, pero en vez de estar combatiendo el crimen, lo que ellos hacen es estar combatiendo los problemas de tu computador o los problemas de tu producto electrónico. Entonces el uniforme que ellos tienen juega con la idea de una fuerza de paz y orden, ¿cierto? La policía o algún tipo de fuerzas especiales. Incluso, como hablábamos antes, el vocabulario que ellos usan. Ellos no hablan de sus técnicos, ellos no hablan de sus empleados, ellos hablan de los agentes. O sea, tú llamas a un agente, el agente va en camino, a los tipos les dan placas como si fueran agentes de la policía, andan con unos membretes como si fueran de la policía, incluso sus vehículos están pintados de una forma, claro, eligen un modelo de vehículo que sea lúdico, que sea juguetón, que demuestre que todo esto está hecho con buen humor, pero que hace referencia al hecho de que ellos son alguien serio, que debería llegar rápido, que va a resolver lo que para ti probablemente es una emergencia. Así que cuando estén definiendo esa identidad de marca, vayan recolectando de alguna forma todas las distintas cosas que hemos ido trabajando a lo largo de este curso, de definir ese nombre, de cómo se escribe ese nombre. Porque una cosa es el nombre que elijan y otra cosa es la forma en que ustedes quieren que se aplique ese nombre. Si quieren que se escriba entero en minúscula o si quieren que se escriba con ciertas letras en mayúsculas. ¿Cuál es el logo que tienen?
cuáles son los colores que tiene ese logo, cuáles son las distintas aplicaciones o las variaciones que puede tener ese mismo logo según la situación que sea, ¿no es cierto? Cómo funciona el logo en dimensiones muy pequeñas, cómo funciona el logo cuando está animado quizás al inicio de una película. ¿Cuál es la voz que hemos hablado al principio también? ¿Cuál es la voz que tiene su marca? ¿Cuál es el vocabulario que ustedes han definido para referirse a ciertos elementos que son pilares quizás fundamentales de la identidad o que ayudan a definir cuál es la identidad de su marca? Si son una marca que tiene colaboradores o miembros de su equipo que usan uniforme, ¿cómo son esos uniformes? Y no solamente visualmente y estéticamente, sino que cómo se deben vestir esos uniformes. Las líneas aéreas no solamente definen el corte o la forma que tiene, sino que incluso cuál es la forma correcta en que debe estar limpio o planchado quizás ese uniforme para reflejar quizás el nivel de profesionalismo que ellos quieren proyectar. Nuevamente la señalética, los carteles, los afiches, si eres un restaurante quizás o si eres un local que atiende a público, vas a tener una forma de representar tu marca en el mundo físico. Bueno, cuáles son las reglas, qué hacer y qué no hacer. Incluso, como hablábamos, hasta la publicidad. O sea, trata de reunir todos los distintos elementos que empiezan a definir tu marca, más allá de los elementos esenciales de esa definición de marca. Hazlo muy didáctico, que sea muy claro entender qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, cómo se debe hacer y cómo no se debe hacer en esas situaciones. Porque quizás tú estás creando esta marca solo en este momento o quizás la estás creando con un equipo pequeño, pero en una de esas esta marca crece y quizás es una marca que la terminan usando o que terminan aplicándola decenas de personas, cientos de personas o miles de personas. Cuando tú vas declarando todos los elementos clave y cómo se usa, empiezas a cumplir una de las cosas más importantes que debes tratar de lograr siempre, que es una consistencia en tu mensaje, una consistencia en tu comunicación. Porque de nada sirve que hayas desarrollado un esfuerzo tremendo en construir una marca increíble, en haber investigado, en haber analizado, en haber probado un montón de posibilidades distintas, en llegar a esta joya, a esta marca que te representa mejor que nunca, para que después esa misma marca pierda su consistencia, sea aplicada de distintas formas y quizás uno de esos adjetivos claves, quizás buscabas solidez, quizás buscabas proyectar profesionalismo y esta falta de consistencia terminaba afectando justamente el mensaje que querías comunicar. E incluso si lo que tú buscas es representar una marca lúdica o una marca juguetona, esa consistencia en representar y en mantener esa misma identidad de marca es igual de importante, porque quizás si no se cumple, alguien puede que te interprete como una marca seria, que no era lo que tú querías comunicar. Así que todo este esfuerzo, porque recordemos que desde el principio venimos mencionando que las marcas se construyen, que el tiempo es clave, y definir la identidad de toda tu marca, más allá solamente del nombre, del logo, de los elementos esenciales, van a garantizar que esa construcción a lo largo del tiempo te permita terminar con una marca de alto valor, que es lo que estamos buscando.